Amén. Una de las cosas que uno anhela o que la gente anhela y que tiene una gran batalla en su fe es poder sentir a Dios. Anhelamos sentir a Dios. Anhelamos no solamente que nos hablen de Dios, sino poderlo sentir. Que Dios de alguna manera nos toque, de alguna manera, tú estás acá. Tú dices, me han enseñado en un Dios, pero ¿dónde está ese Dios? Y la forma en la que normalmente Dios se manifiesta, me gusta cómo lo define un teólogo llamado Wayne Grudem. Dice, el Espíritu Santo es ahora la manifestación primaria de la presencia de la Trinidad entre nosotros. En pocas palabras, la forma en que nosotros percibimos a Dios hoy en día, más que todo, aunque siempre ha sido así, ha sido a través de la presencia del Espíritu Santo. Es la que hace que Dios sea, que lo podamos sentir, percibir. Y el Espíritu Santo es Dios, como se nos ha enseñado. Si usted lleva tiempo en el Evangelio, se le ha enseñado, y aún desde el catolicismo, el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, a veces tenemos muy poco claro por qué Dios se manifiesta. ¿Para qué se manifiesta Dios? Y cuando usted empieza a ver la Escritura, hay una línea que recorre toda la Escritura de Dios actuando, Dios manifestándose, especialmente a través del Espíritu Santo. Desde la creación, habla que en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y empieza Dios, hágase esto, hágase aquello, y empieza Dios a obrar y a transformar todo. Es bonito saber que cuando nos hablan del paraíso, más que un lugar de bonito, es verdaderamente el cielo unido a la tierra. Eso era el paraíso. Por eso cuando el hombre peca, lo que hace es apartar al hombre. La paga del pecado es muerte, y lo que ocurre es que Dios saca al hombre del paraíso y hay esa división entre la tierra y el cielo. Sin embargo, Dios sigue manifestándose. Y cuando usted lee la Escritura, usted ve que Dios se manifiesta de muchas maneras. Una de las manifestaciones era la gloria de Dios que descendía sobre el tabernáculo o descendía sobre el templo y llenaba la atmósfera de la presencia de Dios de una forma impresionante que los hombres no podían resistir. Otra de las formas en que usted ve que Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento era por medio de teofanías. Una teofanía es que Dios tomaba la forma de un ángel, el ángel del Señor, de una persona, no como nos han pintado los ángeles, que aparecía alguien con alas, no. Una persona, y usted encuentra que Dios se encuentra con Abraham, y Abraham lo invita, prepara un cordero y todo para el Señor. Está Dios con dos ángeles que le preparan para ir a Sodoma y a Gomorra. Esa es una teofanía. Pero normalmente, aunque lo vemos más en el Nuevo Testamento, Dios se manifiesta a través de su Santo Espíritu. Uno de los errores que nosotros cometemos al leer la Escritura, cuando leemos la Escritura y vemos esos moveres sobrenaturales, uno de los errores que uno comete es pensar que lo sobrenatural en aquellos tiempos era el pan de día y de noche, que era una constante. Entonces, ¿y por qué si Dios abrió el mar rojo, por qué no sigue haciendo maravillas hoy en día? Dios sí sigue haciendo maravillas, pero no es que esos milagros eran una constancia. La gente vivía una vida cotidiana, tenía luchas, ¿cómo vamos a sobrevivir? Tenía luchas familiares, tenían problemas sociales, igual muchas cosas como con las que batallamos en el día de hoy. Y no es que Dios constantemente estuviera manifestándose, pero se manifestaba. Entonces,
no es que la gente viviera sintiendo a Dios, no. Dios se manifestaba y daba su palabra, hablaba. Cuando usted lee el libro de Isaías 63:7, habla acerca del amor inagotable del Señor, de cómo veía a su pueblo sufrir, y Él sufre con ellos, y cómo ellos recuerdan cuando el Señor, el Espíritu de Dios, estaba en medio del pueblo, guiándolos. Pero también habla de un texto que nos trae a la memoria un texto de Efesios, capítulo 4:30, y dice: hey, no contristen al Espíritu Santo. Entonces miren, es una lucha. Por un lado, Dios se manifiesta, y Dios no se manifiesta para entretener. Dios se manifiesta para direccionar. Dios se manifiesta para guiar. Dios se manifiesta en su amor y en su misericordia. Dios se manifiesta para salvar. Y ellos, y cuando usted lee la historia, porque cuando Pablo nos habla de que todas aquellas cosas fueron escritas para que fueran ejemplo de nosotros, para que nosotros aprendiéramos de los errores y de los aciertos del pasado. Ellos vieron las maravillas de Dios, ellos vieron los milagros de Dios. Y cuando las cosas no salían bien, decían: Dios no nos ama, nos sacó al desierto para matarnos. ¿No luchamos nosotros de esa misma manera? No decimos: Señor, yo oro, pero yo no siento nada. Y cuando las cosas no están como nosotros quisiéramos, Dios no me ama, Dios no me quiere, porque si Dios me amara, todo sería ideal, no tendría lucha, no tendría problemas, no tendría esto ni aquello otro. Pero no es la enseñanza de Dios. Vivimos en un mundo caído, vivimos con luchas y batallas, pero Dios se manifiesta para que confiemos en Él, para que en medio de todas las dificultades tengamos un fin seguro. Y Dios empieza a obrar allí en medio del pueblo, en medio de la historia. Y nos dice, porque entonces esa lucha, Dios se manifiesta al hombre, y el hombre pelea como si peleara contra el Espíritu, porque en vez de someterse al Espíritu de Dios, lo contrista, hace lo contrario a lo que el Espíritu lo está dirigiendo. Eso es contristar al Espíritu. Uno ve que el Espíritu de Dios empieza a manifestar en medio del pueblo de Israel. Hay algo, uno de los tiempos más caóticos de Israel fue el tiempo de los jueces. Hay un libro en la Biblia que se llama Jueces. Y fue un tiempo caótico, cada uno hacía lo que se le da la gana. Así lo dice Jueces. Sin embargo, y por esa causa Dios los entregó a los enemigos. Y cuando ellos se veían sufriendo y se veían en un dolor inmenso, clamaban al Señor, y el Señor levantaba a un hombre donde venía el Espíritu Santo, y ese hombre lo salvaba. Un Gedeón, un Sansón. Y Dios, desde que el Espíritu de Dios venía sobre estos hombres, y estos hombres recibían una autoridad y un poder que los enemigos huían, y entonces liberaban al pueblo. Lo irónico es que aún los propios jueces, teniendo la presencia de Dios, muchos de ellos, o la mayoría, terminaban haciendo después lo contrario a la dirección divina. Ocurrió también con los reyes. Cuando usted ve a Salomón, dice que Salomón hereda el reino de Israel, y está muy joven, y él tiene temor porque tiene una responsabilidad grande, es joven. Entonces él busca de Dios y empieza a levantar una oración de Dios, y Dios se le revela a través de un sueño, y el Señor le hace una oferta a Salomón: pídeme lo que quieres. Y Salomón lo que pide es: dame sabiduría. Y a Dios le agradó eso, y no solamente le dio sabiduría, sino que le dijo: como me pediste eso, sabiduría para guiar a mi pueblo, te voy a dar riqueza
te voy a dar paz. Y empieza el Señor a llenarlo de bendiciones, de todo aquello que humanamente quisiéramos. Y Salomón ve el respaldo de Dios. Israel prosperó. Dice que el oro era, la plata era como nada, y el oro era normal en la vida de Israel. Había una prosperidad inmensa. Sin embargo, se me olvidaba decirle también que Salomón es el que dedica el templo. Y cuando Salomón levanta una oración, esa famosa oración que usted escucha, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si dejaren sus malos caminos, si oraren, entonces yo iré desde los cielos. Y entonces Salomón levanta esa oración y dice que viene la gloria de Dios sobre el templo. O sea, Salomón ha tenido una experiencia poderosa con Dios. Eso, Salomón escribe literatura, escribe proverbios. Algunos dicen que Cantar de los Cantares también. Sin embargo, la vida de Salomón, su cotidianidad, no era en lo sobrenatural, como uno podría pensar de alguien de esta altura. Cada rey de Israel debía tener una copia del libro de la ley. O sea, Salomón no solamente tuvo una experiencia poderosa con Dios, sino que tenía la palabra a su lado. Sin embargo, Salomón tenía muchas mujeres. Salomón posiblemente tenía tantas mujeres y se mantenía tan entretenido, más entretenido que un aficionado a Netflix. Y empezó a descuidar la palabra de Dios. Empezó a descuidar la dirección divina. Y terminó haciendo lo que Dios le dijo que no hiciera y fracasó. Y con ese fracaso llevó todo su reino a una división. ¿Cuál es el principio ahí? ¿Algunos ya tienen experiencia con Dios? Tal vez. Normalmente pensamos en experiencia con Dios como viene el ángel, te llama y aparece un coro de ángeles alrededor. No. Una experiencia de Dios puede ser un momento a solas donde viene un pensamiento profundo de Dios. Y viene una convicción de pecado. Hey, Señor, yo necesito ponerme en paz contigo. Yo necesito, eso es un encuentro con el Señor. Porque todo encuentro con el Señor te lleva a una rendición al Cristo, al Señor. Porque a veces pensamos que un encuentro con el Señor es tener simplemente una experiencia espiritual. Usted puede tener una experiencia espiritual y salir lo mismo de perverso. Es más, si usted no tiene discernimiento, fuera del cristianismo hay muchas religiones que tienen experiencia espiritual, porque las religiones de por sí están invocando el mundo espiritual, y el mundo espiritual es una realidad. El problema es a quién invocamos. ¿La cogen? Entonces, tú tienes un momento especial con Dios. Y posiblemente digas, hace rato no siento a Dios. Y quisiera sentirlo. Yo también tengo esa misma petición a Dios muchas veces. Señor, hay días que no tengo algo especial contigo. Yo quiero algo especial. Pero tengo la palabra, la dirección. Y eso es muy importante. No vivimos siempre en las nubes. Pero la palabra permanece, y si tú permaneces bajo esa dirección te va a llevar a buen camino, y Dios en cualquier momento te sorprende. Y aunque no sientas muchas veces, no significa que Dios no esté dirigiendo. Eso es muy importante entenderlo. Porque no nos movemos, aunque somos emocionales, aunque sentimos, nos movemos más allá que por sentires. Llama la atención de cómo en aquellos tiempos se movían los profetas. Y habían profetas de Dios.
Y el profeta de Dios, siempre pensamos en un profeta, en alguien que está hablando acerca del futuro, o en alguien que está haciendo señales. Y puede ocurrir lo uno y lo otro, pero normalmente un profeta de Dios era el que tenía una palabra de Dios para un momento y una necesidad específica. Sin embargo, en ese tiempo también había una lucha espiritual. La gente era muy religiosa, pero ser religiosa no significa de que se estaba conectado con Dios. Había muchos profetas, pero el hecho de tener título de profeta no significaba que era un profeta de Dios. Y una de las batallas que hay allí en medio de todo esto es con un rey llamado Acab. Acab se caracterizaba por ser un rey perverso, pero tenía un montón de profetas alrededor. Y Acab se unió con Josafat, otro rey de Judá, pero Josafat sí era temeroso de Dios. Y entonces dijeron, consultamos a los profetas si vamos a salir a la batalla. Y vinieron los profetas, y empezó un profeta todo emotivo con unos cuernos. Así dice el Señor, vamos a arrasar, vas a salir en victoria. Y el profeta se llamaba Sedequías. Lo irónico es que este profeta decía invocar el nombre de Dios, no decía el ser un profeta de otro Dios. Y el rey Josafat como que cae en cuenta y dice, hey, no tienes ningún profeta de Dios. Yo no sé cómo Josafat se dio cuenta, decía que los profetas de acá vestían diferente o qué. Pero dice, hey, no hay un profeta de Dios. Y el rey acá dice, ¿por qué tenías que decir eso? Sí, tengo uno, pero me incomoda, me cae mal. Porque siempre que lo llamo me habla cosas malas. Porque queremos que nos hablen cosas buenas, ¿cierto? Y llaman al profeta Micaías. Y Micaías le dice algo bueno como para que el rey no se sienta mal. Y como que acá cae en cuenta y dice, no, este me está mintiendo. No, dígame la verdad, hermano. Y le dice, no, usted va a darle a la batalla y lo van a matar. Es una buena noticia, pero era la palabra de Dios. Y el rey lo mete en la cárcel. Y el profeta que había dicho, que había dicho lo contrario, va y lo abofetea y le pega en la cara. ¿En qué momento se fue el Espíritu de Dios de mi vida? Y Micaías le dice, el día que te estés escondiendo te vas a dar cuenta. Si ven la lucha espiritual que hay allí, no es solamente de tener un dialecto espiritual, religioso, o de hablar de profetas, o hablar simplemente de que el Espíritu Santo y esto y aquello otro. No, Dios se manifiesta a través de su Santo Espíritu, pero se manifiesta para direccionar a su pueblo. Y cuando el pueblo de Dios no está allí dispuesto a dirigirse, dejarse dirigir por el Señor, queda expuesto a la dirección de cualquier espíritu extraño. Todos esos profetas del Antiguo Testamento, los profetas de Dios normalmente sufrieron persecución, porque no hablaban lo que el pueblo quería oír, sino que hablaban lo que Dios quería decir. Y hay una gran diferencia en eso. Una cosa es lo que tú quieres escuchar, y otra cosa es lo que realmente el Señor nos quiere decir. Yo quiero que Dios me diga, Oscar, eres tan especial. Eres lo más hermoso que yo tengo en Medellín. Y amén, aleluya, Señor, esa palabra es para mí. Pero posiblemente la palabra sea exhortación en algo que Dios te puede llamar, en algo que tú sabes que es verdad y que choca con tu forma de ver la vida, a lo que te aferras. Pero Dios dice, suelta ese pecado. Suelta ese mal hábito. Deja el orgullo. Deja de mentir. Y choca contigo porque tú quieres ver la vida según tú. Y hay un choque. Pero la libertad, si quiere ver la manifestación de Dios, la libertad está cuando usted se rinde al Señor y se somete a Él.
Todos tenemos esa lucha de rendición frente a Dios, todos. Y entre más fácil se rinda, más fácil va a ver la mano de Dios. Entre más lo resista, no tiene sentido. Y todos esos profetas también fueron los que hablaron de un tiempo futuro donde habría un derramamiento, una cobertura mayor del Espíritu Santo. Dice de los textos conocidos, dice Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, y pondré un espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. El Espíritu de Dios para que puedas obedecer a Dios. ¿Es fácil obedecer a Dios? No, porque no luchamos con eso. Por eso necesitamos un nuevo corazón. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios que nos doblegue y que nos incline y nos diga, este es el camino. Y es una promesa maravillosa. La palabra, el texto que cita Pedro en el día de Pentecostés, es un texto del profeta Joel 2:28 que dice de la siguiente manera: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos y hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Más adelante habla, derramaré mi espíritu aún sobre los siervos, sobre cada persona. Y cuando el tiempo de esas profecías empezó a cumplirse, se empezó a cumplir a través de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo donde Dios, donde dice, nadie tendrá que decir conoce al Señor, porque todos me conocerán, porque Dios habitaría en medio de su pueblo. ¿Y quiénes son su pueblo? Los que han confiado y creído en Él. Y entonces cuando comienza el Nuevo Testamento, el de los que hablan más acerca del Espíritu Santo es Lucas. Lucas es el que escribe el Evangelio de Lucas, que lleva su nombre, y el libro de Hechos. Si quiere conocer usted la historia de la iglesia, comience por Lucas y siga derecho, y cuando termine Lucas siga con Hechos, y ahí conoce cómo comenzó la iglesia. Y la iglesia comenzó por un derramamiento del Espíritu. Pero antes de que eso ocurriera, cuando Lucas empieza a narrar, empieza a hablar, a hacer los preparativos de cuando iba a nacer Jesús. Pero antes de que naciera Jesús, está hablando de una parejita de ancianos. Una parejita de ancianos, Zacarías y su esposa Elizabeth. ¿Y saben qué características tenían este par de personajes? Eran ancianos piadosos, que en su momento fueron llenos del Espíritu Santo, y que Dios le dio la promesa de que esta mujer, que ya no podía tener hijos, iba a tener un hijo, y ese hijo se llamaría Juan, o sea, Juan el Bautista, que era lleno del Espíritu desde el vientre. ¿Cómo le parece esa familia? ¿Ah? ¿No le parece espectacular? Una familia llena del Espíritu. ¿No anhelaría usted eso? ¿Ah? Una familia donde Dios gobierne, donde Dios reine. Y luego entra Jesús y empieza a ver Jesús. Jesús se va para el desierto y Jesús está allí. Discúlpeme que me adelante, pero se me va por alto de que cuando Jesús se hace bautizar hay una visión y ve el Espíritu de Dios descender sobre Jesús en forma de paloma. Luego Jesús se va al desierto y allí Jesús vence la tentación por usted y por mí. Es el único hombre que ha vivido como Dios quiere que vivamos, pero que no hemos podido. Pero Jesús luego viene del desierto y viene lleno del Espíritu Santo. Entra a la sinagoga donde están reunidos los judíos y abre el libro de Isaías. Y lo que lee Jesús es: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor.
Piense cómo actúa. Jesús siempre escuchaba al Padre, permanecía en las mañanas, antes de salir el sol, estaba allí atento a lo que dijera el Padre. Pasaban momentos a solas, ¿con quién? Con el Padre y el Espíritu de Dios sobre Jesús. Y Jesús hacía obras poderosas, destruyendo toda obra del diablo y trayendo libertad a las personas. Es el mismo Espíritu que reposó sobre Jesús, el mismo Espíritu que se nos prometió a nosotros. Porque cuando Jesús va a partir y los discípulos están muy tristes, dice: ¡hey! No los voy a dejar solos, sino que voy a mandar al Consolador. Y en Lucas dice: ¡hey! No se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y sean revestidos de poder para testificar. Porque ¿para qué es el Espíritu Santo? No es un adorno. El Espíritu Santo no es un entretenimiento. El Espíritu Santo es el poder de Dios, es Dios en ti para cumplir la obra de Dios, que es testificar, que es decirle a la gente: hay esperanza, Dios es real y hay perdón de pecados y libertad del cautiverio. Esa es la obra de Dios. Y la promesa se cumple en Pentecostés. Llega el Espíritu de Dios, todos los discípulos están reunidos, capítulo 1 de Hechos, capítulo 2 dice que viene una ráfaga de lo alto, como lenguas de fuego. Me hicieron acordar lenguas de fuego. Yo pensé que Brian había puesto esos chulitos por eso, como lenguas de fuego. Y empezaron, y un pueblo que eran cobardes, que habían huido, que habían escapado cuando Jesús murió, de un momento se ven llenos de valor, de denuedo, de compasión, y buscan hacer la obra de Dios. Sin embargo, cuando usted va otra vez, cuando usted lee con detenimiento las cartas del Nuevo Testamento, se da cuenta que las cosas tampoco eran tan sencillas. De que las cartas constantemente hay exhortaciones y correcciones, porque tenemos una lucha. Dios se manifiesta, Dios nos quiere guiar y nosotros luchamos, y hay una lucha porque nos hemos acostumbrado a vivir en pecado, porque nos acostumbramos a vivir de tal manera que nos parece difícil comenzar una nueva vida, y constantemente hay una corrección y una dirección. ¡Hey! Vivan conforme a la nueva vida. ¡hey! Oren sin cesar, busquen ser llenos del Espíritu. ¿Saben que ser llenos del Espíritu es un mandamiento? Busquen que sea Dios el que dirija sus vidas. Después del Pentecostés, la iglesia siguió su camino y empezó a crecer y a multiplicarse, y todo Roma estaba lleno de cristianos, y multiplicarse por toda parte. Los cristianos eran perseguidos y había una devoción, una pasión por el Señor, y los cristianos se regaban y llevaban el evangelio a todas partes, hasta que un emperador se volvió cristiano. No sé si en verdad se habrá vuelto cristiano. Lo tal es que este emperador se vuelve cristiano y empieza a hacer del cristianismo la religión del pueblo, de la nación, del imperio. Y entonces la gente ya no era cristiana simple porque creía en Jesucristo, sino porque yo soy de Roma, entonces en Roma somos cristianos, entonces por ende yo soy cristiano. Yo soy colombiano, entonces yo no nací católico, entonces por ende soy católico. Yo nací allí en Pakistán, entonces mi religión es, me crean como musulmán, entonces soy musulmán porque es la religión de mi nación. Y ya nos dejó de haber una convicción para convertirse, y lo que era la iglesia había varias iglesias, pero la iglesia que más cogió poder fue la católica. Pero en vez de ser un poder espiritual, se convirtió en un poder político. Cuando llega la reforma es que muchos dentro del seno del cristianismo, dentro del seno del catolicismo, tienen la facilidad, porque la gente no tenía esto, no tenía la bendición de tener un libro, el libro que tenía el rey a su lado para que lo orientara. La gente no lo tenía. Aún muchos sacerdotes no sabían leer.
Pero empezaron gente que estaba capacitada y empezaron a leer, y cuando se dieron cuenta con la palabra, dijeron: hey, pero acá no están enseñando otra cosa. Esta gente está enseñando otra cosa, lo que dice la Biblia. Y muchos empezaron queriendo reformar, pero en vez de escuchar, los persiguieron como persiguieron a los profetas en algún momento. Y ahí comenzó la reforma, donde el poder católico dejó de tener poder sobre naciones del norte. Y los protestantes fueron a Estados Unidos. Y empezó la gente a conocer la palabra, pero seguía el mismo problema. Que la gente tenía ya un conocimiento de la palabra, pero no una vivencia. Y entonces empezó a levantarse un movimiento llamado movimiento evangélico. ¿Y qué decían los evangélicos? Hey, hay que ser cristocéntrico. La fe es algo personal. Cada una persona tiene que tener una fe real en Cristo Jesús. Y nos basamos en la Biblia. La Biblia va a ser nuestra dirección. Y empezaron a predicar. Y empezaron a levantarse hombres y salían de los templos a predicar, a anunciar el evangelio. Y mucha gente empezó a creer. Y mucha gente empezó a convertirse. Y mucha gente determinó vivir el evangelio. Y hubo algo que llamó el primer gran despertar, un avivamiento. Y las cosas se fueron yendo. Luego hubo un movimiento de santidad donde la gente quería consagrarse a Dios. No quería simplemente tener una religión de adorno. Querían tener una vivencia real con Dios. Luego del movimiento de santidad, un hombre de un instituto bíblico dijo: pero si la Biblia habla de lenguas, y la Biblia habla de dones espirituales, y se metió con sus estudiantes a orar con intensidad, esperando una respuesta de Dios, y de un momento a otro empezaron a hablar en diferentes lenguas. En uno de esos avivamientos, un hombre negro llamado William Seymour le empezó a orar y empezó a ver un despertar. Y uno de los testimonios es que un hombre estaba escuchando y alguien levantó lenguas, y este hombre se quebrantó y lo que dijo es: hey, ya no soy incrédulo, ahora creo. Y la razón por la que creyó es porque la persona que estaba hablando en lenguas citó el Salmo 23 en el idioma de él, en su idioma natal. Y él dijo: ese salmo me lo leía mi madre cuando era niño. Y empezó un gran avivamiento. ¿Sabe por qué se sabe que hay un avivamiento? Un avivamiento no es cuestión simplemente anhelamos manifestaciones sobrenaturales, pero si no hay una rendición a Cristo, si no hay arrepentimiento, uno tiene que pensar: ¿verdaderamente es un avivamiento? Porque todo real avivamiento lleva a la gente a humillarse delante de Dios y a reconocer que son pecadores. En febrero, yo no sé si ustedes han escuchado la noticia, pero en febrero en una universidad cristiana de Estados Unidos comenzó un avivamiento, pero no era el primer avivamiento que ellos tenían. El primer avivamiento fue en el 1970. Y en febrero hicieron un servicio. Y la gente sintió necesidad de quedarse en la capilla. Y empezaron a orar, y a orar, y a orar, y a cantar, y a alabar a Dios. Y la gente se empezó a unir. Y empezó a venir gente de todas partes. Y eso duró un día, 2, 3, una semana. Y empezó a alargarse hasta hace poquito. Hasta hace poquito, porque venía gente de tantas partes que estaban dejando al pueblo sin abastecimiento de agua y de sus necesidades. Es el mismo Dios que hemos escuchado de las historias bíblicas. Es el mismo Dios que está obrando hoy. Es el mismo Dios que habla a tu corazón y con el que muchas veces te puedes estar sintiendo en batalla. Es el mismo Dios que dice: escucha, no quiero tu mal, sino tu bien. Quiero darte vida a través de Cristo Jesús.
Porque el Espíritu de Dios no viene a no ser que haya una rendición a Cristo Jesús. Porque es por Cristo Jesús que puedes tener perdón de pecados. Y es a través del perdón de pecados que el Señor viene a tu vida a través de su Espíritu. Y ese es el mismo Espíritu en el que día de hoy te quiere guiar, te quiere dirigir. Y posiblemente hay días que no sientas nada. Pero si Dios ya te ha hablado, camina conforme a esa palabra. Si Dios ya te ha dicho, camina conforme a esa dirección. Porque si tú haces caso a lo que Dios ya te ha hablado, con toda seguridad te hablará otra vez. Pero si no permitimos, si no prestamos oídos a lo que Dios nos dice hoy, ¿por qué esperar a que nos vuelva a hablar mañana? Yo no sé si usted algún momento ha sentido el Espíritu de Dios, un momento especial. Y hoy no, aférrese a su palabra y camine con esa palabra y búsquelo. Si usted tal vez nunca ha sentido algo especial, pero tiene una palabra, camine con esa palabra que va a ver cómo Dios se manifiesta en su vida. Porque es más allá de sentires, es más allá de un momento emocional, es cuestión de rendición, es cuestión de vivir día tras día la ruta que el Señor ha trazado para tu vida en Cristo Jesús. Puede inclinar su rostro por un momento. Yo no sé qué tan real es Dios sobre su vida. Pero yo creo que si usted está acá es porque ha sentido una necesidad. Y por un lado sientes la necesidad de Dios. Y por otro lado chocas con lo que Dios te dice y sabes. Pero lo que Dios te dice no es para fastidiar tu vida, ni es para hacerte un infeliz. Todo lo contrario. Lo que el Señor te habla es para decirte: escapa. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad al cautivo, vista al ciego, para abrir las rejas de prisión, para anunciar el año agradable del Señor. Si quieres, puedes orar conmigo. Si hoy quieres rendir tu vida a Jesús, y dile: Jesús, yo he vivido a mi manera. Abre tus labios allí, así sea en voz baja. Jesús, yo he vivido a mi manera y he querido hacer las cosas a mi manera. Pero hoy, Jesús, yo te necesito. Yo necesito algo nuevo. Perdóname, Señor. Perdona mi rebeldía. Perdona tantas veces que te he contristado. Cuántas veces, Dios mío, que he dejado que las emociones sean más fuertes que tu palabra. Y yo oro que tu palabra sea más fuerte que mis emociones. Señor, trae salvación en esta mañana. Señor, trae salvación en esta mañana. Tú conoces, Dios mío, la necesidad tan grande. Aquellos, Dios mío, que ven algo imposible, que quisieran algo más razonable, algo más emotivo. Pero el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Hable con Dios, abra sus labios ahí. Abra sus labios, aproveche este momento.